colocada, perdón, en la parte positiva de nuestro amplificador. Ahora, ¿por qué, qué diferencia hay del esquema de arriba con el de abajo? Amplificador, está conectada a la fuente en la no inversora, pero ¿qué diferencia hay de arriba con el de abajo? La polaridad. Muy bien. Si se fijan, la fuente está invertida en la parte de abajo. Entonces, en la parte de arriba tiene voltajes positivos y en la parte de abajo voltajes negativos. Sin embargo, las ecuaciones con las cuales se va a trabajar van a ser las mismas. Si se fijan, a la salida tenemos un voltaje de salida de 1 más RF entre R1 por EI, que es la fuente. Igual en la parte de abajo. Lo único que estamos determinando al polarizar la fuente realmente, o invertirla, es el sentido de las corrientes. ¿Va que va? Pero las ecuaciones van a ser exactamente las mismas para las que hemos trabajado. Entonces, se fijan, hasta ahorita no nos afectó. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y verán ese caso. Pero nada más es para que se den cuenta cómo trabajan las corrientes cuando cambiamos el sentido de la fuente. No, Teo. No, vamos a trabajar con lo mismo. Realmente nada más es el sentido de las corrientes. Y nos dice aquí, la resistencia de entrada del amplificador inversor es R1, pero la resistencia de entrada del amplificador inversor es extremadamente grande. En forma típica pasa de los 100 megaohms. Para fines prácticos se tiene que un voltaje de 0 volts entre las terminales, entre los compañeros, terminales más menos del amplificador operacional. Entonces ambas están al mismo potencial E1. Por lo tanto, E1 aparece a través de R1, lo que causa que la corriente I se calcule de la siguiente manera. Entonces la corriente va a ser igual a voltaje de la fuente entre la resistencia 1 de entrada. La dirección de la corriente depende de la polaridad de I, como vemos en la figura A y B. La corriente de entrada a través de la corriente de entrada a la terminal negativa del amplificador operacional es despreciable. Por lo tanto, I fluye a través de la resistencia y la caída de voltaje a través de RF se representa con un voltaje de la resistencia de realimentación y se expresa como voltaje de realimentación es igual a la corriente por la resistencia de realimentación. Esto es igual a resistencia de alimentación entre la resistencia de entrada 1 por la fuente de entrada. Hasta ahorita es lo que hemos visto siempre. El voltaje de salida VO se encuentra por la suma de la caída de voltajes a través de la resistencia de entrada, la cual es el voltaje de la fuente, al voltaje a través de RF, el cual es voltaje de la resistencia de realimentación. Entonces, el voltaje de salida para los casos A y B nos dice que es E1, que es la fuente, más la resistencia de realimentación entre R1 por la fuente. Y si separar los términos, tenemos que el voltaje de salida es 1 más RF entre R1 por E1. Al ordenar la ecuación anterior para poder expresar la ganancia de voltaje, tenemos lo siguiente. La ganancia es igual al voltaje de salida entre la fuente. ¿Por qué entre la fuente? ¿Por qué la ganancia se da el voltaje de salida entre la fuente? Porque se despeja de la anterior ecuación. Sí, pero bueno, el voltaje de la fuente sería el voltaje de entrada. Recuerden que las ganancias se van a dar entre salidas, entre entradas. En este caso decimos que el voltaje de salida es igual a 1 más RF entre R1 y la parte del voltaje de entrada sería la fuente. Por lo tanto nos queda que es 1 más RF entre R1. Ya si hacemos la operación nos dice que es RF más R1 entre R1. Esto nos demuestra que la ganancia de voltaje de un amplificador no inversor siempre es mayor que 1. ¿Va? Entonces, ¿cómo va a ser la ganancia en un amplificador no inversor? ¿Cómo es la ganancia en un amplificador no inversor? Mayor aún. Mayor a 1. Recuerden que estos amplificadores nos van a dar mayor ganancia, pero van a ser más inestables. ¿Va? Y en un seguidor, ¿cuál es la ganancia? Es la misma que la de entrada, ¿no? Sí, perfectamente bien contestado.
Es la misma, es ganancia unitaria. Lo que entra es lo que sale. Ahora, esta es la continuación. La corriente de la carga, IL, está dada por voltaje de salida entre la resistencia de carga. Una simple ley de Ohm. Por lo tanto, depende solo del voltaje de salida y la resistencia de carga. La corriente que fluye por la terminal de salida del amplificador operacional está dada por la corriente de salida es igual a la corriente más la corriente de la carga. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y van a ver que está muy sencillo. Calcular diferentes parámetros del amplificador operacional inversor de la siguiente figura. Entonces, sabemos de entrada que el valor de la resistencia de entrada, de la resistencia R1, el valor de la resistencia de alimentación, tenemos también el voltaje de la fuente y tenemos el valor de la resistencia de carga. Ahora queremos saber qué corriente está pasando por esa resistencia, cuál es su voltaje de salida, la ganancia, la corriente que fluye de la resistencia por R1 y el voltaje de la resistencia de realimentación. ¿Ya lo pueden hacer solitos? ¿No? Sí. Sí. Profe, una pregunta. Háganlo. Dime, claro. ¿Sabe, bueno, es un poco técnica, ¿sabe aquí en Zoom dónde se le mueve la configuración para que podamos ver la mejor resolución del video? En tu computadora debe tener un... ¿No? Ajá, sí. ¿No es cuando le mueves la resolución de la pantalla? No, es que haga de cuenta que creo que hay una opción en Zoom que le dice que cómo le desea descargar el video, o sea, el video de la llamada, pero para que sea la mejor resolución. Es que como que lo veo muy pixeleado, no veo detrás vídeo. Pues no sé, nunca le he movido eso. ¿Alguien sabe de esa parte en Zoom? Según yo no se puede. Zoom se configura automáticamente dependiendo de la velocidad del internet. Ese es un buen punto, sí, eso es cierto. Porque de hecho cuando está muy bajo, en algunos puntos se cierra inclusive la cámara. No es que me haya pasado, ¿no? Pero como yo estoy conectado al poste del puente, pues, luego sí. También lo que puedes hacer es Ajá. desconectarte de unos de tus dispositivos. Como estás en dos, nada ¿Tienes más deja Teo? uno. Ah, ok. Muchas gracias. Es que con que me... no te decía que con que me escucharas, pero no, pues necesitamos la pantalla. Sí, desconéctate de uno para ver si mejora la calidad del video. ¿Te ves borroso, Teo? Sí, noto un poco, bueno, bastante borroso las notas. Un leve. A ver si ahorita, Bueno, ya me desconecté. A ver si con eso funciona. según yo, si das 2 vueltas sobre el equipo, sí que se mejora Déjelo intento. Con un tambor. con un tambor. Es tu internet, págalo. No te pases algo. Ponte a trabajar y paga tu internet. Sí, claramente el vecino tiene mejor internet que el de nosotros. Yo apenas tengo 10 megas de internet. Bueno, soy pro. Si hubiera estudiado como ustedes, pues no tendría estos problemas. De la masa, soy tortillero. Ya vamos a dejar eso porque si no se nos va la clase. Desgraciados. Soy que vivo debajo de un puente y se burlan de mí. Bueno, ejemplo. Calcular diferentes parámetros del amplificador operacional. Nos piden el voltaje de salida, la ganancia, la corriente, el voltaje de realimentación y la corriente de carga. ¿Cómo dijimos que calculamos el voltaje de salida? 1 más RF entre R1 por la fuente. Esto nos dice que es 1 más la resistencia de realimentación que mide 40K entre los 10K de R1 por la fuente que son 10 volts. Entonces 5 por 10 se da 50 y esos son los 50 volts de salida. ¿Va? Por lo tanto, la ganancia son salidas entre entradas. Tenemos ya el voltaje de salida que son 50, entre el de la fuente que son 10, por lo tanto nos da 5. Simple, ¿no? ¿O no?
No, es 50, ¿no? ¿Por qué 5? la ganancia es 5. 40 más 10 Ah, son 50. sí, perdón, se me quedó en el voltaje de salida. Por Dios, estoy harto de ustedes. Ok. Ahora la corriente es el voltaje de la fuente o el valor de la fuente entre la resistencia 1. 10 volts de la fuente entre los 10K nos da 1 miliampere. Entonces, el voltaje de realimentación obviamente es una ley de Ohm también. Es la corriente que ya calculamos arriba por la resistencia de alimentación y eso nos da 1 por 40, nos da 40 volts. Corriente de carga es voltaje de salida entre resistencia de carga. Entonces 50 volts entre 10K y nos da 5 miliamperes. Entonces, como ven, si se fijan, prácticamente estamos trabajando con pura ley de Ohm en el amplificador operacional. Ni siquiera necesitarían sacar un formulario, ¿va? Con que se aprendieran, si acaso, las de voltaje de salida, todo lo demás es ley de Ohm, simple y llanamente. Entonces, ¿quieren hacer un ejercicio? ¿Quieren que sigamos adelante? ¿O qué hacemos? Un ejercicio, ¿no? Para reforzarlo. Ay, no, estoy harto de tus ejercicios. Ay, no, está abierto el micrófono. Ok, sí vamos a hacer uno, ya petición de compañero. No saben pedir ejercicios, estoy fastidiado de esta clase. ¿Sigue abierto el micrófono? Sí. Bueno, copienme por favor el circuito y las indicaciones, ¿va? Sí, 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 ahorita lo creamos. Sí, profe. Estoy en eso. Estoy en eso, estoy fastidiado otra vez de ustedes. Ah, ok, en lo que están en eso, al final, ¿me acuerdas, Luis? Está por ahí Luis, ¿verdad? Luis, chicles. ¿No está Luis? No, pues entonces, ¿quién está en la clase? Aldo, Ambrosio, Liberato, Luis. ¿Viste, Luis? ¿Por qué no contestas, Luis? Luis Daniel. Desayunando. Ya está desayunando. Uno pasando hambre debajo del puente, mendigando comida, y ¿Con quién expuso Luis la vez pasada? La práctica. ¿En la clase pasada? No, la de mañana, pues sí, la pasada. La Espérame. práctica de Montres. Juan Daniel y yo. Juan Daniel y tú. ¿Tú tienes Ajá. nombre? Y Juan Daniel, es que no los pasé a la lista. ¿Y qué? ¿Todavía tienes nombre o no? sí, ahí anda. ¿Y ella qué? ¿Ella es industrial? ¿Es de qué es? No, moderación. ¿Es de modelación? Sí, Órale. ¿Y sí tiene clase? sí, sí tiene clase. Ese que ya se aburrió. No es ahí, compa. ¿No? Bueno. Ok. Ustedes me dicen cuando ya le hayan copiado. Ya se aburrió. ¿Por qué ya se aburrió? Está muy mal las materias. ¿O qué? Dice que ya quiere aplicar todo lo que ha aprendido. Mm, no, pues está cañón. Mentiras. Mentiras. Sí. Sí, aquí siempre se les dice, no, después lo vas a aplicar. ¿Y cuál? Nunca lo aplicas, ¿no? Se dice, según ella. De otras, ve mis materias y dice, ay, no, mejor modelación. ¿Y a poco esos carros? Sí, Ya todo lo técnicamente. hace él, güey. Eso es lo que decían. O es eso o que se haga millonaria y me mantenga. Pues búscate una Sugar Mami y ya. Oh, es lo chido. Así le hace Teo. Ahora Le hacía. le voy a pedir sus tips. Ah, no, ya la hacía, ¿verdad? Sí, ya. Teo de abuelitas de 90 años millonarias. Y ahí está Teo. No, que por cómo estás tan bonita y no sé cómo. Mi especialidad, profe. Le quitaba las tarjetas del obrador. Ah, triste Teo. ¿Hacías eso? Jamás. No llegué a ese extremo.
Entonces le respetaban la pensión, ¿no? Le quitaba la pensión. Y todo, Yo que con que me pasen la despensa ya con eso. la despensa. Ok. Monstruos, ¿cómo van? ¿Ya copiaron o no? Los No, mismos datos. Voy. Los no, mismos profe. datos. Casi, Mejor casi, no. Teo. Copien los Me, mismos datos como Teo. me enteré que andaba con cerillos de Walmart, el Teo, los viejitos. Ah, triste, Teo andaba explotando a los viejitos en los cerillos. Sí. Les cobraron una comisión por colocarlos en las mejores cajas. Acosador, deja de espiarme. Ah, mira, el Teo, yo no sabía que tenía una red organizada de tercera edad. El cártel de Iztapalapa, ¿no? Ya, lo andan buscando. Oigan, si es un dibujo, es un circuito, no estoy pidiendo que dibujen la Mona Lisa. Lo estoy haciendo con regla. Ay, cálmate, con rey. Hacen de estar tus apuntes. Ingrid, Profe, Sandy, ¿cómo van? ¿Qué ay, pasó? este Mira, apunte ya, estamos justamente. ¿perdón? Este, no, que este apunte no lo he subido. Ah, ok. ¿Lo quieres? Sí. Ah, que la canción. Bueno, copien esto y ya les doy los valores y les subo la apunte. Porque si no, tengo que dejar de compartir. Qué amable, gracias. Escúcheme los valores. ¿Ya? ¿Los valores ya están? Bueno, pónganle. Vamos a hacer uno de más alto, resistencia, uno de 30 y una. La de R1 de 5K. Y la de RF 30. ¿De cuánto? 30 la de RF, 5 la de R1. Cas. Sí. Y la fuente vamos a ponerla en 15 volts. ¿Ya? La resistencia de carga, Ya. pónganles resistencia de carga 7K. ¿Ya? RF, ¿cuánto dijo? 30K. ¿Listo? Sí. No. Bueno, de hecho ya se va a acabar el tiempo. Sirve que dejo de compartir. Y nos vemos en la siguiente hora mientras subo el apunte. ¿Va? ¿A todos los demás ya les dio? Sí. Ok, Sí. gracias, Aldo. Ok, entonces podemos hacer el siguiente ejercicio. Sí. Sí, Sí. sí. Oh, sí, sí, por favor, sí. Ok. Copien otra vez el circuito, el texto y lo que se pide, porque si no, luego no saben ni qué cosa hicieron, ¿no? ¿Dudas? Ingrid, que tenías dudas de la prioridad y eso, del portátil. ¿Dudas? Chicles, háganos papas, palomitas. O, o sea, Ingrid ya se nos jugó, ¿no? O sea, está viendo No, la tele. aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Por lo menos dime, profe, estoy desayunando, no me dé guerra, deme 10 minutos. No, no estoy desayunando. Ah, estás viendo la tele. No. Ay, no. Ok. ¿Alguna duda, Ingrid? ¿Sí te salió el No. problema? ¿No te salió? Bueno, yo apenas voy en el B. ¿Cómo? Bueno, ok, ok, Soy ok. lenta. No, yo no es que soy de nada. Cada quien tiene un paso. Pero sí, sí eres lenta.
No, cada quien. Si tienes dudas, nos regresamos, ¿ok? Adán, ¿cómo vas? ¿Ya? Sí, profe, ya quedó. ¿Ya quedó? ¿Ya copiaron otra vez el circuito? Voy. No voy, porque suena como de Peralvillo. Voy. ¿Ya quedó? ¿Todos ya quedó? José Ángel, Karina, Frank, ¿ya quedó o no quedó? Ok. Entonces, vamos a ponerle ahora resistencias más grandes. Vamos a evitar el paso de corriente. La resistencia de realimentación RF, vamos a ponerlo de 55K. ¿Ya? Listo. La R1 de R1, 15K. la fuente. Bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado, Teo? Ay, todo bien. Ok. Muy bien. ¿De cuánto pusimos la fuente en el ejercicio pasado? ¿De 15? De 15. Vamos a dejarla de 15 volts también. Y ahora la resistencia de carga vamos a ponerla de 20K. Eh, 55, si no mal recuerdo. ¿El mismo valor de la fuente? Sí, 15 volts. Más. Y la de carga, 20K. Ingrid, ¿cómo vas? ¿Ya acabaste el primero o quieres que le baje al ejercicio? No, por eso le pedí el apunte, porque estoy sobre el apunte. Ah, o sea, te vale gorro mi clase, eso es lo que me quieres No, decir. o sea, O sea, a lo que prefiero, no, como estoy lenta, pues voy a mi ritmo. Los uy, o sea, consentidos como son, híjole. sí, todo que le tengo consideración a sus compañeros y de, ay, Ingrid, le subo, le bajo, ¿cómo vas, no? Ay, pues voy a mi ritmo y hágale como quiera, si quieres sáqueme de la clase y repruébeme, ¿no? Me puedo ir con el otro profe de las 8:30. ¿Cómo son? ¿A poco no, compañeros? ¿Quién vota porque me votó, me habló como golpeado Ingrid? Yo. Muy bien, Adán. Gracias. Yo, los dos. Yo no hablé golpeado, yo sí hablo. Y hágale como quiera, casi le dice. No, Así soy y qué, dice. Sí. O sea, yo dio tanto cariño que les he dado. Perdón, pero sí me dan ganas de llorar. Perdón, me voy a reponer rápido, ¿ok? Ingrid, voy a hacer un intento otra vez. ¿Cómo vas? O sea, le valió gorro, ¿no? Me dejó aquí. Aquí estoy. Bien, ya, gracias. Ah, no, disculpe usted por molestarla, ¿no? Bien, ya no dé lata, ¿no? Ya. Ay, profe, ¿por qué es tan sentido? Pues es que me gritas. No le ¿Cuándo has estoy escuchado, gritando. ¿cuándo has escuchado que Teo me grite, por ejemplo? No, yo no, es que ya no le estoy gritando. Ay, que por qué pregunta por mi gato y que Así cuida hablo. a su gata y que Ay, no. mi gato no tiene dueño, ya sé lo que ya entendí, ya no te voy a molestar, pues, total. Yo traté de ser un buen maestro, pero no se puede. Ya. ¿Puedo llorar, compañeros? ¿No se molestan si lloro aquí en el grupo? Profesor, Gracias. profesor. Ya digo, ¿qué pasó? Dime, Es dime, RF más R1 entre RL, la ¿dónde B. viste eso? No. ¿En la B? ¿B de bueno? Sí. No, es RF más R1 Ujú. entre la, ay, a ver, entre R1, perdón, sí, me Ok, hiciste dudar. gracias. De nada. Qué bonito preguntó Ingrid, muy amable, nunca me gritó. No, ya le valí. No, ya, sí. Ya Ya, se profe. rompió esto. ¿Ya cuánto dio?
¿Cuánto? No, que ¿cómo estás? Pues sí, ¿cuánto te dio? ¿Sabes que estás lavando platos o qué? Perdón. Ah, no hay problema. ¿Cuánto les dio los valores voltaje de salida? 70 volts. 70 volts. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 70. Muy bien, Aldo, gracias. ¿La ganancia? 4.67. 4.7. Sí, sí, está bien. Ok, vamos para abajo. La corriente, 1 miliamper. ya Aldo le dio 1 miliamper, perfectamente bien. El voltaje de realimentación, 55 volts. 55 volts. Ay, Luisao ya mandó todo por eso. 3.5 la corriente de carga. Sí. Ah, ok, no, sí son muchos, ¿eh? Así hasta da problema reprobarlos. Otro. Ah, ¿qué otro? Vamos a seguir y ya, de todos hay más ejercicios. Ahorita vamos a hacer uno de amplificador sumador. Vamos a empezar a ver amplificador sumador, porque no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, aparte de amplificación, el amplificador operacional también puede realizar sumas y restas. La suma la ejecuta el amplificador sumador, la resta el amplificador de diferencia. Suena lógico, ¿no? Un amplificador sumador es un circuito de amplificador operacional que combina varias entradas y produce una salida que es la suma ponderada de las entradas. Entonces, ¿qué va a sumar este amplificador? ¿Qué va a sumar? Sandy, creo que Sandy no está. Vamos a molestar a alguien más. Adán, Las entradas, ujú, las entradas. ¿Cuántas entradas podrá tener? Una, dos, tres, 5, 10, 20, pues varias, ¿no? varias como una. No, varias es como más de dos. Ah, muy bien, perverso. Te pregunto a ti porque si no le pregunto a Ingrid y me molesta, me grita, ¿no? Sí, ya está da miedo. Sí, ya hasta el gato va a gritar al rato, ¿no? En la siguiente figura vemos un amplificador sumador que es una variante del amplificador inversor. Esto se basa en que la configuración del inversor puede manejar muchas entradas al mismo tiempo. Entonces, se fijan, la entrada va a estar por el lado inversor. Aquí, ¿cuántas entradas tenemos? Son más tarde, entonces te has la Dos. clase. ¿Cómo van a ser dos? Pues, yo también voto por, pues no sé, la verdad es que no le entiendo yo al ejercicio, pero vamos a tener que hacerlo. Son tres. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿Va? Si tuviera una más sería voltaje 4. ¿Vamos bien? Si se fijan, es el mismo esquema que hemos manejado. La diferencia es que ahora tiene tres entradas. Tiene resistencia de realimentación, voltaje de salida y no ha cambiado nada la configuración. Tomamos en cuenta que la corriente que entra a cada terminal del amplificador operacional es de cero. La aplicación de las leyes de Kirchhoff al nodo A da por resultado que la corriente que está circulando aquí, que se ve aquí en medio, es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, lo cual suena lógico. La suma de las tres corrientes es la corriente que va a entrar propiamente al circuito, al lazo de realimentación y al amplificador operacional. Ahora, nos dice que esa es la ecuación 1. Ahora, ¿cuánto vale la corriente I1 sin necesidad de que vean el resultado? ¿Cuánto va a valer la corriente I1? ¿Cuál es I1, profe? Esta que está aquí arriba. I1, I2, I3.
Y la suma de estas tres nos dan la corriente I. ¿Va? Entonces, quiero saber ahorita cuánto vale I1. ¿Cómo lo determinamos? Voltaje, voltaje de entrada menos voltaje de salida entre la resistencia, ¿no? Voltaje de entrada menos voltaje de salida. B1 menos BA. Ah, pues ya les di la punta, ¿cierto? B1 menos BA entre R1. Entonces el voltaje 2, digo, la corriente 2, siguiendo la Lo, lógica del primero, lo mismo, B2 pero con menos... la resistencia 2. Muy bien. Mentira, Sandy, con razón no contestaba, no estaba en la clase. B2 menos BA entre R2. Sí Y estaba, B3. ¿Sí estabas? sí, pero con otro dispositivo. Ay, ¿por qué me gritan todas hoy? Pues, ¿qué les hice o qué? Demonios, está todo bien. Son Ahora, los aparte, planetas que se alinearon y están de malas. sí, a lo mejor porque es miércoles. Bueno, la resistencia 3. Voltaje 3 menos BA entre resistencia 3. Si tuviéramos una cuarta entrada, ¿cuál sería? Si tomemos un B4. B4 menos BA entre R4. Gracias, Luisa. Tú sí eres una persona decente que no me grita. ¿Ok? Ahora la corriente. Aquí nos dice que la corriente entonces es de BA. Aquí. BA, que es esta. Menos BO entre la resistencia que está aquí en medio. ¿Va? Entonces BA menos voltaje de salida entre la resistencia de realimentación. ¿Vamos bien en el análisis o no? ¿Me lo podría repetir, profe, otra vez el análisis? Claro que sí. Gracias. Perdón. Aquí tenemos una corriente total. ¿Cómo se va a dar esa corriente? La suma de las corrientes es la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, la suma de estas tres corrientes es igual a la corriente total. Y ahora, ¿cómo hacemos el análisis para hacer las corrientes? Decimos que las corrientes es una ley de Ohm, básicamente. B1 menos BA entre R1. Entonces, ¿qué hay en los extremos? B1, este es BA, entre la resistencia intermedia que es R1. ¿Vamos bien? Sí, Ahora, la corriente 2, ¿cómo sería, Luis? sería B2 Menos, menos. ¿qué hay del otro extremo de la resistencia? En el nodo. ah, ¿Qué está borroso? ¿Yo? ¿Yo lo No, veo? el internet. El internet. Ok, es voltaje 2 menos voltaje A, que es el nodo que tenemos aquí, Ajá. entre la resistencia 2, que es la que está en medio. ¿Ok? Ok, ok. Ahora, para la corriente 3, ¿cuál sería? B3 Ajá, menos, ajá. menos. Ah, igual otra vez donde puse la palomita. Sí, vea. No es Vea. palomita, es un voltaje. Haz un voltaje. Pues sí, pues B3 menos BA entre Entre La la resistencia resistencia. 3. la resistencia 3. Ahora, la corriente total es igual a voltaje A, que es esta que tenemos aquí, menos el voltaje de salida entre su resistencia de realimentación. ¿Va? Profesor, una pregunta. ¿Y el Dime, voltaje ahí sigue valiendo 0? el voltaje A sí va a valer 0. Ok. Aquí lo borré. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. No os preocupéis. Miren, este es el ejercicio para que les metí. ¿Ok? Ahora, pero no va a estar en función del voltaje a estas ecuaciones, ¿ok?
Aquí, como dice, se preguntó su compañero, se tiene que el voltaje A es igual a 0. Y al sustituir la ecuación 2 en la 1 obtenemos lo siguiente. Entonces aquí vamos a tener B1, B2, B3 igual a menos B0. Entonces cuando sustituyamos aquí, y lo tengan en su apunte, aquí es BO es igual a menos RF entre R1 por B1 más RF entre R2 por B2 más RF entre R3 por B3. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, no quiero que lo hagan ahorita, sino me refiero yo que lo que hacen en el análisis, yo no les puedo decir que me lo brinqué porque lo puse aquí arriba de su apunte. Esta parte que yo puse aquí fue para hacer la operación, para que vean que sí salía. Ok, entonces aquí ya está resuelto. ¿Cómo es que llegué de ese paso de sustituir a la ecuación final? ¿Vamos bien? Sí, Si tienen curiosidad, háganlo en su apunte. Aquí ya lo hice yo, aquí arribita. Digo, sé que está muy borroso, pero aquí ya está el análisis. Entonces, vamos para abajo. Entonces, voltaje de salida dijimos que es igual a menos RF entre R1 por el voltaje 1, más RF entre R2 por el voltaje 2, más RF entre R3 por el voltaje 3. Si tuviéramos un voltaje, una cuarta entrada, ¿qué se le aumentaría esto? Aquí de Pues entrada, ¿cuánto? Ajá, dime, pues dime, dime. una suma más, ¿no? Resistencia de retroalimentación de resistencia 4 por Ajá. voltaje 4, ¿no? Sí, entonces podemos tener, no les puedo decir que tenemos n entradas, pero sí podemos tener muchas entradas. ¿Cuántas? Pues ya dependerá del circuito, de la corriente y de todas estas cuestiones. No hay un número específico de cuántas entradas debemos tener, pero sí, como decían, más de dos, ¿no? O dos, sí, más de dos. Entonces, vamos a la parte de abajo. Lo que indica que el voltaje de salida es una suma ponderada de las entradas. Por esta razón el circuito se llama sumador. Sobra decir que el sumador puede tener más de 3 entradas. Ahora, hallar el voltaje de salida y la corriente de salida en el circuito del amplificador operacional siguiente. Tenemos entonces, se fijan, tenemos dos entradas, aquí tenemos dos fuentes y una resistencia de realimentación. Una resistencia de carga que es de 2K. ¿Va que va? Sí, profe. Entonces, como tenemos dos entradas, nos dice que la ecuación va a dar como resultado esto que tenemos aquí, pero solamente vamos a tomar en cuenta, déjenme decir a Leonardo, dos entradas. Ahora, aquí no se ve, pero tiene un menos, ¿va? Entonces, menos RF entre R1 por B1 más RF entre R2 por B2. ¿Ok? Y aquí otra vez, tenemos que RF vale 10K entre 5K por la fuente de esa resistencia que son 2. Más 10K que es la resistencia de realimentación entre la resistencia 2 que es 2.5 entre la fuente 1 que es de 1 volt. Eso nos da como resultado menos 8. La corriente IO es la suma de las corrientes a través de las resistencias de 10K y 2K. Ambas resistencias tienen un voltaje un voltaje de salida de menos 8 volts entre sus extremos. Y puesto que voltaje A es el voltaje B igual a 0, la corriente de salida es igual a voltaje 0, voltaje 0. Voltaje de salida menos 0 entre 10, más el voltaje de salida entre 2. Entonces ya tenemos estos voltajes, y es menos 8 entre 10. Menos 8 más menos 8 entre 2, que son las fuentes. Aquí sí le entendieron. Lo único que estoy haciendo es voltaje de salida entre cada fuente. Voltaje de salida que dio menos 8 entre la fuente de 10 y voltaje de salida que es menos 8 entre la fuente de 2 volts. ¿Vamos bien? ¿Se perdieron? Sí, profe, vamos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Desayunar. Ya vámonos, ya he hecho esto, ¿no? La verdad es que... Bueno, entonces, déjenme borrar esto. ¿Quieren hacer un ejercicio? ¿O seguimos?
Sí, profe, un ejercicio. Sí, uno. Bueno, entonces, por favor, copien el circuito. Ya lo tienen ustedes en su cuaderno. Profe, esta presentación sí no las va a poder compartir. Ya está en la plataforma. ¿No lo ven? No, y nada más vi hasta la 3. No, ya subí la 4. Chéquenlo, generalmente, ¿quién puede checarlo que ya esté en la plataforma? Que ya se vea. Sí, ya se ve, se puede descargar ya también. Gracias, Ingrid. De nada. Ah, ay, mira qué amable, qué bonita. Así quiere. Nah, nah, yo nada más quiero que sean ustedes. Es broma realmente lo demás. Ok. Ni soy sentido, pero es broma, ¿ok? Claro, si me gritan. Ay, el micrófono está bien. Ok. No, gracias, Ingrid. Una cuestión, un aviso parroquial ahorita que hablamos de los apuntes. Voy a bajar estos apuntes porque ya casi llego, tiene un límite en la plataforma. Entonces, cuando llego al límite ya no me voy a dejar subir nada. Entonces, los que no han bajado los apuntes, los voy a dejar esta semana todavía y ya después los voy a bajar para poder subir los nuevos apuntes. ¿Va? Va. Entonces, para que los descarguen, si no los han descargado en esta semana, y ya podemos empezar a subir después las presentaciones que faltan. Bueno, entonces, ¿ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Voy, voy. Voy. Ya, profe, gracias, Ricardo. Sandy, ¿ya lo copiaste? En eso ando. Eso ando, profe. O sea, ¿ahorita estás haciendo el trámite o vas a hacer el trámite? ¿O es una forma de hablar? Estaba en el trámite, profe, pero estaba en una zona de donde les gusta una persona fina de donde les gusta lo ajeno a las personas, por eso no podía hablar mucho. Ok, pero ahorita ya estás en tu casa. Ya, por eso me conecté de la lap. Ay, o sea, perdón. O sea, feo la del Valle, ¿no? Esa es una zona así como, wow. ¿No ve que me tuve que venir en mi super limusina llamada mototaxi de aquí del barrio? Ay, ¿neta tomas mototaxi? Pues si no, ¿cómo llegaba rápido, profe? Ay, ¿yo qué vas a ver? No sé, un Uber. No, es mucho un Uber de allá para acá. Tú eres rica y poderosa. No, hombre, bueno, fuera. Dueña de cadenas de hoteles y tiendas de autoservicio, los Oxxos. ¿Cómo te cobra el mototaxi? ¿Por distancia, por tiempo? ¿Cómo te cobra? Por distancia. O sea, ¿cuánto es una dejada en tu casa? De donde la tomé acá, 5 pesitos. O sea, eso es cerca, está estándar, Es promedio, ¿no? Ni muy lejos ni muy cerca. pero es compartido. Pues en teoría no debería de, pero a los choferes les vale y luego si quieren subir de a 20 personas en un mototaxi, cuando es de 4, ¿no? Pero Oye, pues 5 pesos no es tanto. no, Bueno, yo digo que no sé. pues no, relativamente no es mucho. No, mira, ya aprendimos algo nuevo.
Ya, profe. ¿Ya? Luis, qué milagro, ¿eh? Bueno, los demás, Ya, Ya quedó. ya quedó. Vamos a modificar las resistencias de entrada. Vamos a ponerle una de 4 y una de 2. 4 arriba, 2 abajo. Ya. La resistencia de realimentación de 8K. ¿Cuánto, profesor? Disculpe. 8K. 8K de realimentación. Gracias. Y la de carga, vamos a ponerla de 1K. ¿Y las fuentes? Y las fuentes, vamos a ponerla de 3 volts y de 2 volts. Vamos a meterles 1 volt. ¿Cuánto dijo? ¿3 y 1? 3 y 2. Ok. Oigan, como duda, y a lo mejor ahorita se me fue, les dije que era entre las fuentes, ¿verdad? Pero o mentí, aquí la corriente de salida. O se Entre les las hizo muy- fuentes, dijo. Sí, pero ¿cuál es lo ilógico de lo que les dije? Por análisis dimensional, olvídense del circuito. ¿Qué tendríamos que hacer para que diera la corriente, amperes, si yo tengo voltaje arriba? Si yo tengo el voltaje abajo de las fuentes, ¿les daría amperes? No. Entonces, no, está mal lo que les dije. No es que ahorita me quedé, se los había dicho bien. Tiene Lo que que ser está aquí abajo, la ajá, resistencia, ¿no? sí es la resistencia de realimentación y la de carga. Pero es que ahorita me fui con no sé por qué me fui con la idea de la fuente. Pero ahorita que chequé que mentalmente es el análisis dimensional, que no, pues cómo va a ser la fuente. Entonces, para que les dé amperes, literalmente tiene que ser voltaje arriba y los ohms abajo para que dé los amperes. Entonces, estamos hablando de la resistencia de realimentación y la resistencia de carga. ¿Va? Gracias, Liberato. Cuando algo no les cheque, hagan el análisis dimensional y tiene que dar las unidades correspondientes. Por eso ahorita me brincó lo del voltaje que les dije entre la fuente, que no dan amperes. Entonces, ¿es la resistencia de la alimentación entre la resistencia de entrada? Entre la resistencia de carga, Teo. La alimentación entre carga. ¿Va? En lo que están, déjenme volver a abrir la sesión, me voy a salir para los últimos 10 minutos, ¿va? Bueno, ¿alguna duda, por cierto, Ingrid? ¿No? ¿Los demás alguna duda? Dije Ingrid, ¿verdad? Era Sandy. ¿Los demás alguna duda del método, de cómo hacerlo? Ya quedó, profe. ¿Ya quedó? ¿Cuánto de voltaje de salida? -14. -14. ¿A los demás les da igual?
Sí, menos 14. Los 14 van. Menos 14, ok. Menos 14, ok. ¿Y la corriente de salida? ¿Ya lo hicieron? No, todavía no. No, Ok. La corriente de salida dijo que era el voltaje menos la resistencia de carga. De carga y de realimentación. Ah, ok. Bueno, son los 8.014. Menos 8.014, ok. ¿Milis? Bueno, vamos a esperar a que los demás terminen algo para ver cómo va. ¿Me puede repetir otra vez esa parte, profesor? ¿Cómo obtener la corriente de salida, Arturo? Sí. Aquí la corriente de salida, ustedes ya determinaron un voltaje que fue de voltaje de salida de menos 14 volts. Ahora, la corriente de salida va a ser esos menos 14 volts, voltaje de salida, entre una que es la resistencia de realimentación más el voltaje de salida más menos el voltaje de salida entre la resistencia de carga. Para este ejercicio son de 10 y de 2, pero para ustedes les dije que eran De 8 y de 1. de 8 y de 1. Entonces es menos 14 entre 8 menos 14 entre 1. No sé si dudas, Arturo. ¿Sí, Arturo, verdad? Sí, sí, ya está bien, profesor. Gracias. Es el voltaje de salida entre las resistencias de realimentación y de carga. Profe, Dale. una duda, ¿por qué en el voltaje de salida da menos? A mí me dio 14. ¿Dio 14? ¿Cómo? Ajá. Recuerda que aquí, aunque no esté, déjame arreglar. Recuerda que estamos entrando por la inversora. Ajá. Entonces, aquí es menos. Recuerden que les decía que en el apunte no había salido en la fotocopia. Entonces, al momento que haces la sustitución, se afecta por este valor de aquí. Ok. ¿Sí? O sea, siempre le ponemos el menos cuando está retroalimentando por la inversora. Sí, recuerda que cuando realimentamos por la inversora, siempre el resultado es negativo. Cuando realimentamos por la positiva, el resultado no suena, es positivo. Ok. Nada más que si tengan, a veces se me barre, bueno, no se me va a reponerlo, pero se me olvida que en el apunte hay cosas que no salieron en la fotocopia, entonces es negativo. ¿Va? No sé si de ahí viene la confusión, Ingrid. Sí, ¿Sí? Sí, mil disculpas, les digo, es que es una fotocopia de mi fotocopia. Pero bueno. ¿Otra duda, Ingrid? No. Pero sí, por favor, a ustedes que están haciendo un apunte de estos ejercicios, recalquen que es negativo, que aquí salió positivo, pero porque no sale en la fotocopia y se fijan el resultado da menos 8. No sería congruente la ecuación con el resultado. ¿Va? Sale menos 15.75. No sé, Leonardo. A ver, sí, a mí me salió igual. ¿Sí? Sí. Ok. Menos 15.75, ok. Vamos a ver en el chat. Muy bien, Luisao, gracias. Oigan, ¿mañana van a exponer a alguien la práctica 2 o mentí yo? Según iban a exponer hoy y mañana. Bueno, hoy ya no va a dar tiempo, se me barrió. No, nada más le tenía que enseñar
La Sí, simulación, ¿no? la simulación, pero si quieres la dejamos para mañana para que sea completo eso. Ah, ok. ¿Sí? ¿Está bien, Liberato? Sí, Creo sí, no que hay ibas a problema. ponerte agua. ¿Teo? Ajá. Sí, profe. Yo ya lo. Ya queda para el A, miércoles. a Para ver, mañana. para mañana. Ajá. ¿Quién? ¿Aldo y Teo? ¿O Sí. yo escuché mal? ¿Y está bien hecha? Obvio. Ok. Bueno. ¿Cómo todos terminaron ya el ejercicio? Ya. Ya. Sí. Bueno, a todos les dio menos 14 volts y menos 15.75 miliamperes. Sí. Sí. Ingrid, Sandy, Ricardo sí, ok, Luisao sí. Ingrid, Sandy, Sandy sí. Ay, que se me hace que no sonó. Sí, profe. MC Hammer dice que obvio, ok. Ingrid, que bueno, entonces ya dio. Sí, ya dio. Bueno, recuerden que es juego, no me siento porque Ingrid me grite, ¿no? Pues como me grita, pero ya ni modo. Entonces, si no hay más dudas, más duda, chicos, más dudas, nos veríamos el día de mañana a la misma hora, ¿les parece? Sí, profe. Hasta mañana, profe.